Ok, chicos. Hacer pase de lista. Ok, Burgos Franco. Cruz García. Cruz García. Presente, chef. Okay. De los Santos Meléndez. Presente, chef. Flores Lozano. Presente, chef. Ruiz. Presente, chef. Regalado Meraz. Presente. Ok. Ñañez Rodas. Presente. Ok, chicos, bueno, vamos a ver un material audiovisual, entonces, por favor, requiero de toda su atención, porque, bueno, pues es parte de los temas para el día de hoy. Ok. Compartir. Oh, cielos, si está viendo algo que no. Ay, denme un momento. Cuando empleamos en el lenguaje cotidiano la palabra ética, solemos referirnos a dos cosas distintas sin diferenciarlas entre sí. De un lado, llamamos ética a la manera en que una persona o una sociedad tienen de concebir su sistema de creencias valorativas, es decir, a la reflexión teórica o explícita que tienen sobre el tema. Pero de otro lado, llamamos también ética a la manera en que una persona o una sociedad se comportan efectivamente en la vida, es decir, a la conducta práctica que demuestran. Decimos así, por ejemplo, que una persona tiene una ética utilitarista o que tiene una ética cristiana, dando a entender que la ética se refiere a la concepción que posee. Pero decimos también que las acciones concretas de una persona son o no son éticas, queriendo dar a entender que lo que merece ese calificativo no es su concepción de las cosas, sino su vida práctica. En el primer caso, podríamos decir que la palabra ética se refiere a la manera de hablar o de concebir las cosas. En el segundo, a la manera de vivir. La ética tiene pues dos caras. Eso no es algo que pase solamente con la palabra ética. Hay otras palabras del castellano con las que ocurre algo similar, por ejemplo con la palabra historia. Usamos en efecto este término tanto para referirnos a las acciones o a los hechos ocurridos en el pasado, como para referirnos a su narración. Historia es ambas cosas, y ello se ve reflejado en el uso cotidiano que hacemos de la palabra. Para el caso específico de la ética, la ambivalencia del término no es algo que debiéramos rechazar, sino al contrario, a lo que debiéramos prestar la máxima atención y seriedad, porque de allí se deriva una serie de consecuencias sobre lo que ella es. ¿Cuáles son estas consecuencias? La primera de ellas es sin duda la que nos es también lamentablemente más familiar, es decir, que puede producirse una contradicción entre los dos sentidos de la palabra, que puede hablarse de una manera y que puede vivirse de otra. Nunca en mi gobierno se recibió ninguna coima de ninguna empresa brasilera, de ninguna empresa. Desde muy temprano advirtieron los filósofos griegos sobre la particularidad de esta contradicción y sostuvieron por eso que la ética no podía enseñarse como se enseñan las ciencias, ya que muchas de estas son puramente teóricas, mientras que la ética está directamente vinculada con la manera de vivir. Si la ética se enseña solo como un curso teórico, entonces puede agravarse esa contradicción entre lo que se piensa y lo que se hace.
Su enseñanza debería comprometer más bien los hábitos de conducta. Por eso pensaban los griegos que la ética no se puede enseñar a través de un curso, sino solo a través del ejemplo, a través de la demostración práctica de una buena conducta. Una segunda lección que nos deja el uso de la palabra ética es que con ella puede establecerse una distinción entre lo que se puede y lo que no se puede, entre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Recordemos lo que decíamos sobre los límites de la convivencia en nuestra primera clase. La palabra ética expresa esta separación entre lo permitido y lo no permitido. Hemos visto también, por supuesto, que los límites han ido variando en la historia y sabemos que no son iguales en todas las culturas, pero sobre eso hablaremos más adelante. Una tercera consecuencia, menos evidente que la anterior, es que todas las personas, aunque no tengan una concepción explícita de la ética, tienen sí una forma de conducirse que merece el calificativo de ética. En ese sentido, todas las personas o todas las sociedades participan de la dimensión práctica o vital de la ética. Una cuarta consecuencia es que para tener una ética o para saber cómo conducirse en la vida, no hace falta tener una concepción explícita de ella. No es difícil constatar, en efecto, que personas sin instrucción ni estudios especiales puedan ser buenas, consideradas buenas, ni al revés que personas con estudios superiores puedan demostrar una conducta éticamente reprobable. En la ética, pues, a diferencia de lo que ocurre en la ciencia, todos somos competentes. Ahora bien, siguiendo este mismo razonamiento, tendríamos que extraer una quinta consecuencia, a saber que precisamente porque lo más importante de la ética es la forma de vivir, bastaría observar la conducta de las personas o de las sociedades para inferir de allí qué concepción ética están siguiendo. Esto era lo que pensaba Kant, por ejemplo, cuando decía que todas las personas se guían en la práctica por pautas de conducta, por lo que en su época se llamaba máximas. En otras palabras, observando la forma de vivir de las personas, podemos identificar cuáles son sus principios o sus valores éticos. Toda persona tiene, pues, digámoslo así, una concepción ética implícita. Como vemos, la simple constatación de la ambivalencia del término, de las dos caras de la ética, nos ha dejado una serie de lecciones que nos ayudarán a comprender mejor el sentido del problema. Resumiendo, hemos aprendido, primero, que puede haber una contradicción entre la teoría y la conducta ética. Segundo, que la ética presupone una discriminación entre las buenas y las malas conductas. Tercero, que todos poseemos una forma de vivir merecedora del calificativo de ética. Cuarto, que todos somos competentes en ética. Y quinto, que todos tenemos una concepción ética implícita en nuestra forma de vivir. No obstante, a través de estos comentarios se habrá constatado que se ha producido o se ha ido produciendo un ligero desplazamiento en el sentido del término ética. Al comienzo decíamos que en su uso cotidiano la palabra ética se suele emplear en referencia tanto a las concepciones como a las conductas, pero siempre dando a entender que lo ético se identifica con lo bueno y lo no ético con lo malo. Sin pretender naturalmente corregir este uso cotidiano del término, lo que estamos viendo es que la ética no se restringe ya a calificar solamente las buenas conductas. Lo que ella comprende es más bien todo el conjunto de las acciones humanas, tanto las buenas como las reprobables, o más exactamente que ella se refiere a la pauta que empleamos para diferenciar entre unas y otras. En ese sentido más técnico de la palabra, la ética es el criterio del que nos valemos para diferenciar entre nuestras acciones, es decir, para establecer cuáles de ellas son buenas y cuáles no, cuáles de ellas son justas y cuáles no. En la primera clase vimos
a qué experiencias nos referimos cuando hablamos de la ética. En esta clase hemos visto que la ética tiene dos caras, una teórica y una práctica. Seguiremos avanzando en nuestra reflexión, planteándonos la pregunta: ¿existe una diferencia entre la ética y la moral? Ese será el tema de nuestra próxima clase. Ok. Bien, chicos. Bueno, siguiendo justamente en esa línea de lo que acabamos de ver, pues bueno, está esta parte que yo les acabo de dejar, aunque ya les compartí la liga al grupo de WhatsApp. Entonces, para que no la pierdan, ya la tienen ahí. Entonces, ay, ¿por qué me salí? Ya la tienen ahí. Y justamente, para poder adentrarnos también, ay, perdón chicos, a esa parte, gracias. Pues bueno, como yo decía, la semana pasada iniciamos con esta parte de empezar a ver la parte de lo que es la moral, y hasta cierto punto esta parte moral, un poco cómo juega un papel importante dentro de lo que es la parte en conjunto, ¿no? Entre la diferencia entre una cosa y la otra. Para ello, también vamos a revisar otro material y vamos a revisar una serie de términos importantes que nos van a ayudar también a comprender todo este material y a seguir teniendo un avance, ¿no? En cuestión de los temas que nos atañen, pero también en el análisis que ustedes han ido conformando o haciendo, realizando desde que iniciamos nuestro cuatrimestre hasta el día de hoy, ¿no? Entonces me voy a ir con el siguiente material. Denme un momento. Antes de irme justamente con algunos de los términos que son importantes y que son complementarios y fundamentales también para lo que estos materiales que estamos viendo nos interesan. Un segundo, porque esto es muy lento este asunto. Ok, y como esta no es mi computadora, tengo menos control sobre ella. Denme un momento. Listo. Ok, chicos, ya saben que si en algún momento algún tipo de comercial, anuncio, lo que sea, bueno, un poquito ahí como de paciencia, y bueno, como les decía, estos materiales y estos términos que vamos a ver en esta segunda parte de nuestra clase son fundamentales también, como les decía, para también nosotros tener un poco más de avance con respecto al trabajo que ustedes ya empezaron a realizar con esta parte de su trabajo ideal, ¿no? Esta primera parte de la wish list con respecto, para también empezar de alguna forma, y digo, ya varios de ustedes también lo hicieron, ustedes mismos en este trabajo, así como hubo cierta idealización, también por medio del avance y el análisis que ustedes mismos van haciendo dentro de lo que es de clase, también determinar, ir determinando qué cosas sí, qué cosas no, y bueno, los varios y diferentes puntos que abarca, o que se abarcan dentro de lo que es la ética. Como ustedes bien ahorita ya lo pudieron apreciar, una cosa es la parte, lo que se dice y otra lo que se hace, ¿no? Que en este caso, este profesor nos hablaba, ¿no? De lo que se dice y el cómo se vive, ¿no? Y que todo juega un papel muy importante y que asimismo, o sea, realmente sentarte y tomar solo una clase teórica de lo que es la ética no es suficiente, sino que tiene que haber esa visualización, esa ejemplificación, ese incluso actuar y expresar para poder ir comprendiendo de qué va todo este asunto, ¿no? Entonces, déjenme ya darles compartir a este siguiente material para también empezar a abordar los términos, ¿no? Que nos atañen para seguir avanzando en lo que es nuestra materia. ¿Okay? Con frecuencia, en nuestro lenguaje cotidiano usamos indistintamente la palabra ética y moral,
Y si nos preguntamos por su significado concreto, tenemos claro que tanto una palabra como la otra nos habla de valores relacionados con lo que está bien y lo que está mal. Ahora bien, ¿son la ética y la moral exactamente lo mismo? Etimológicamente, la palabra ética proviene del griego. Ethos, en la época clásica, significaba carácter, comportamiento, manera de ser. Moral, por su lado, deriva de la palabra latina moralis, que hace referencia a las costumbres, a los hábitos. Realmente no hay demasiadas diferencias entre el significado original de uno y otro término. Por esto, tiene sentido que a menudo los usemos indistintamente. Sin embargo, desde el punto de vista de la filosofía, no significan estrictamente lo mismo. ¿En qué se diferencian? Vamos a verlo. Consideremos algunas expresiones idiomáticas que incorporan las palabras ética y moral. Por ejemplo, a menudo hemos oído hablar de moral cristiana, moral judía, moral islámica, o código moral medieval, código moral prehispánico, etc. También, seguramente, reconocemos expresiones del tipo teoría o teorías éticas, ética de la felicidad, ética de empresa, ética médica, etc. En algunos de estos casos, los dos términos son intercambiables. No es un disparate decir ética cristiana, pero suena mucho mejor moral cristiana. ¿Por qué? No es casualidad y tiene que ver con la diferencia de significado entre los dos términos. Desde el punto de vista académico, se suele considerar que la moral hace referencia a la serie de reglas, normas y creencias que regulan lo que para un grupo determinado está bien y está mal. La moral define un código de conducta. Por ejemplo, el mandato «no matarás» representa un imperativo moral que supuestamente debe seguir todo cristiano. La moral va ligada a una sociedad y a una forma de entender el mundo. Es un fenómeno cultural inherente a todo grupo humano. Conocemos culturas con valores morales antagónicos, pero que se sepa, nunca ha existido una cultura sin moral. Por esta razón, cuando decimos moral judía, islámica, cristiana, occidental o código moral medieval, prehispánico, etc., nos referimos a los valores o al código de conducta a seguir que definen las sociedades mencionadas. Esto no significa, está claro, que todos los individuos que pertenecen a estas asuman su moral rigurosamente y sin cuestionarla. Simplemente significa que el fenómeno moral es una dimensión cultural más. ¿Y qué sucede con la ética? La ética también nos habla de juicios, normas, códigos de conducta relacionados con lo que está bien y lo que está mal, pero desde una perspectiva diferente a la de la moral, desde la reflexión. Podríamos definir la ética como el estudio de la moral, porque lo que hace es precisamente preguntarse e intentar encontrar una justificación de los valores y las creencias morales concretas. La ética es una disciplina filosófica, y en su intento de abstracción y de superación de la moral, las diferentes éticas han intentado llegar a una teoría universal. Por esto, aunque la expresión pueda parecer redundante, hablamos de teorías éticas en un sentido general, y, en un sentido particular, hablamos de éticas de áreas específicas. La ética médica o la de empresa nos hablan del código de normas y deberes pensados y elaborados para regular la conducta de los profesionales de estos sectores. Así que, a pesar de las similitudes, podemos ver que la ética y la moral están vinculadas a ámbitos diferentes. Si intentamos trazar una historia de la moral y de la ética, esta diferencia todavía será más evidente. La de la moral será mucho más larga y variada que la de la ética, porque, recordémoslo, la moral es un fenómeno cultural y la ética una disciplina del pensamiento. La moral podría existir sin la ética, pero en cambio la ética no existiría si no existiera la moral. Y es precisamente en esta diferencia donde también podemos percibir su estrecha conexión, ya que,
Podemos definir a la moral como el objeto de estudio de la ética y la ética como la filosofía de la moral. Y con esto hemos terminado la explicación del significado de ética y de moral. Ok, bueno, justamente ya vimos y hemos estado viendo las muchas definiciones de lo que ética es y de lo que ustedes mismos han determinado de forma grupal y de forma individual. Si nos damos cuenta, en los primeros momentos, realmente cuando ustedes han ido expresando su opinión al respecto y en su percepción sobre lo que tiene que ver la ética, ustedes nunca han dejado de lado la parte de lo que es la moral. Muchos de ustedes han puesto diversos ejemplos, como lo que acabamos de ver aquí, pero una de las diferencias radicales y más importantes justamente en este material que acabamos de ver y que es en donde justo nosotros tenemos, no precisamente que hacer una división, pero sí en donde parte que define una cosa y que define la otra, es justamente lo que nos acaba de decir con respecto a la ética. Para que nosotros podamos tener la ética, requerimos de la moral, porque la ética justo se enfoca y específicamente al estudio de todo lo que tiene que ver con la moral. Ajá. Y entonces, sin moral, la ética no existe, ¿no? Como tal, pero la moral puede existir porque así ha sido desde incluso antes, ¿no? De que como tal se determinara la ética como parte como una rama, una parte de la filosofía. Entonces, en la parte de lo que es la moral, es normalmente y generalmente en ese punto en donde a veces nosotros podemos discrepar con otras personas, podemos discrepar de otras opiniones, podemos discrepar de diferentes acciones, y es muchas veces esa parte de la moral, cuando nosotros dentro de la cotidianidad podemos decir, bueno, es que como que hay es un choque cultural, ¿no? ¿Y por qué hay un choque cultural? Porque hay costumbres en otros países, en otras naciones, en otras comunidades, en otras sociedades, en donde nosotros nos puede llegar a crear conflicto o podemos llegar a verlo de una manera muy distinta de como lo ve una persona. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a otra sociedad, pertenecemos a otra cultura, tenemos reglas y valores que nos han regulado de diferente manera. Entonces, parte sí, como en el trabajo, lucha, como lo quieran ver, dentro de lo que es la ética, es buscar que exista esta parte de una parte más uniforme, una parte más universal con respecto a la ética. ¿Es complicado? ¿Es difícil? Sí, por supuesto, porque hemos hablado que con respecto a la parte de la moral, esta cuestión de las costumbres, ¿no? Esta parte fuerte de los hábitos, costumbres, que nos hablan prácticamente, pues, de la historia, ¿no? De la humanidad, de la historia de un lugar, de la historia de una sociedad. Y entonces, eso muchas veces es el punto de choque o el punto de encuentro cuando nos tenemos que enfrentar ante el análisis justamente de ciertas situaciones en específico. Y asimismo, también esta parte de la moral es la que nos permite llegar también a un punto muy importante que ustedes también ya han mencionado en otro momento, que es la parte de la tolerancia. Porque finalmente aquí nos dice que existe la parte de la moral judía, cristiana, islámica, y es en donde les digo, además de la parte del choque, es en donde hay cabida para que entren los diferentes valores con respecto a diferencias o las opiniones, formas de vida, porque incluso, como ya vimos en el material anterior, o sea, es de alguna forma una manera de vivir, ¿no? Y entonces nos causa también mucho conflicto cuando vemos que no hay una congruencia entre una cosa y otra, y eso pasa muchísimo en toda la moral que tiene que ver con la parte de la religión. Cuando muchas veces vemos a una persona que pregona o va dando la palabra, ¿no? de su Dios, cual sea el Dios que dice, pero en el actuar y en la forma de vivir hay una incongruencia totalmente. ¿Dónde vemos mucho esa parte? Por ejemplo, en estas cosas
del pare de sufrir, ¿no? Este tipo de iglesias y demás en donde digamos que por medio de la palabra te crean una imagen, una ideología muy específica, pero por el otro lado vemos que se les ha expuesto, ventilado, por decirlo de alguna manera, en el cómo viven, que hablando a lo mejor de cosas como la humildad, la austeridad, ese tipo de cuestiones no coincide con lo que se predica, ¿no? Entonces, la diferencia realmente entre uno y otra es, pues no vaga, pero sí son como muy claras, pero finalmente va de la mano una con otra, sobre todo cuando estamos justamente hablando de lo que es la parte ética. También con respecto a la parte de la moral, es hasta cierto punto la que también, y al hablarnos de la historia de la humanidad, es también esta que va evolucionando en el poco a poco, porque se va modificando. Estamos hablando de hábitos, estamos hablando de costumbres. Y la ética, así la moral tenga cambios, va a seguir estudiando justamente esta parte del comportamiento. Estos cambios que va teniendo la humanidad con respecto al paso del tiempo, ¿no? Y obviamente, pues bueno, ¿no? Ambos coinciden en esta cuestión de las reglas, de las normas, de estos códigos que determinan o hacen o marcan esta diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, en cuestión de criterios, por eso hace un rato también los abordaba un poquito con esa parte, la moral, el tema que tiene que ver con criterios, va a ser bastante cambiante. En este material también pudimos ver que aunque tanto en uno y en otro existen estas reglas y valores, aunque en la ética existan esos juicios relacionados respectivamente a este actuar, finalmente no podemos tampoco enjuiciar al 100% porque una persona no tenga la misma educación que otra, ¿no? Porque también, si nos vamos a ejemplos más mundanos, hemos visto a gente muy preparada con pocos principios morales, ¿no? Con digamos, una mala conducción sobre lo que a ética se refiere, ¿no? Y hemos visto a personas que no necesariamente tienen toda la preparación ni dentro de lo que es su entorno social, familiar, o sea, sus núcleos próximos, tampoco precisamente es que la educación haya influido en el bien actuar, ¿no? Pero bueno, voy a salir de aquí para irme a lo que es la parte de la presentación, para revisar algunas justamente de estas palabras y de estos términos que estamos viendo y revisando, para que nosotros vayamos cada vez más generando una comprensión mayor de todo lo que engloba y de todo lo que de alguna forma va representado o junto con pegado, por decirlo de alguna forma, con lo que tiene que ver la ética. Uno de ellos, y que es uno que hemos mencionado ya también bastante y que acabo de mencionar también con respecto a la parte de la moral, es la costumbre. Generalmente esto de las costumbres a veces también puede llegar a tener un choque en cuestión de determinadas ideologías, en cuestión de diferentes morales, sobre todo de lo que tiene que ver con la parte de la religión, pero bueno, finalmente estas van un poco más encaminadas a lo que son conductas, ¿no? Entonces, por costumbre, vamos a entender o a comprender que estamos hablando de normas estables de conducta, aunque suene un poco redundante, establecidas en el transcurso de un largo periodo y reguladoras del género de vida del hombre en determinados aspectos, por ejemplo, al recibir a un huésped, al contraer matrimonio, al celebrar fiestas, etcétera, etcétera. En la costumbre se ponen en manifiesto los hábitos, pero no solo ellos. Sobre el origen y el carácter de las costumbres influyen las particularidades de la historia del pueblo y de su vida económica, las condiciones naturales y climáticas, la condición social de las personas, las concepciones religiosas, y bajo el socialismo se forman costumbres nuevas y se conservan algunas de las viejas. No todas las costumbres surgidas en el pasado son progresivas. La sociedad socialista, por ejemplo, se ve obligada a combatir costumbres humillantes para la mujer, existentes ya desde el periodo feudal.
Las costumbres poseen la fuerza de los usos sociales e influyen sobre la conducta de las personas. Como quiera que las costumbres son de naturaleza social, están sujetas a la estimación moral. Entonces, si nosotros nos ponemos a hablar específicamente, por ejemplo, de la moral, entre la moral judía, por ejemplo, y la moral cristiana, entonces podríamos llevar una cronología en cuestión de la evolución de algunas de esas normas estables, ¿no? Y digo normas estables porque ya vimos que finalmente se establecen en el transcurso de un largo periodo y que, bueno, de acuerdo a las diferentes condiciones en cuanto al entorno de una sociedad, entonces estas pueden cambiar, algunas otras se conservan. Esto también pasa mucho en ese ejemplo que yo les decía, ¿no? Que cuando ahora la gente mayor que dice, no, pues es que las cosas ya no son como antes. O sea, antes, pues, ¿qué ibas a pensar en hacer esto, o decir esto, o expresar tal cosa? Pero finalmente, y como les vengo diciendo, es parte también de la evolución humana, pero finalmente las costumbres de un lugar nos van a hablar mucho, nos van a dar a toda vista mucho de lo que tiene que ver con un lugar. Por ejemplo, cuando nosotros vemos o hemos visto las diferentes cocinas, yo siempre les digo, es que es importante que veamos la parte teórica, es que, que entendamos, comprendamos de, bueno, ahí cómo viven, ahí qué hay, ahí qué se come, cuándo se come, por qué se come, en honor a quién o por qué cosas van a determinar determinadas costumbres que tiene un lugar. Aquí nos da un ejemplo, ¿no? En el que incluso desde periodos ya de hace mucho tiempo, hablando del periodo feudal, o sea, el tema de las costumbres humillantes hacia la mujer, pareciera que si nosotros ahora hacemos un comparativo entre las costumbres específicas de aquel entonces a las de ahora, no han cambiado mucho, simplemente han evolucionado, porque en realidad no han desaparecido, no se han quitado. Entonces, habrá algunas que se han conservado y que han permanecido desde tiempos, bastante tiempo atrás hasta la actualidad, y algunos otros que ya no, que ya son completamente ajenos a un lugar, a una sociedad, a una comunidad, a un país. Pero, sin embargo, y como nos dice aquí, estas costumbres van a estar sujetas justamente a esa estimación moral, ¿no? Entonces, costumbres también nos habla, ¿no?, de las peculiaridades con respecto a esas cosas que distinguen o que te hacen ser, o que lo hacen ser diferente a esas conductas en ese grupo de personas, en su forma de relacionarse, en su forma de desarrollarse dentro de lo que es una sociedad, y que por supuesto también va ligado por las diferentes condiciones históricas pues de la vida del hombre, ¿no? Y que tienen, vuelvo a insistir, que ver con una parte de lo que es la moral. Probablemente al día de hoy nosotros todavía pertenezcamos a algún grupo, sociedad, pueblo, comunidad, en donde se tengan costumbres muy arraigadas, ¿no? Y que algunas han cambiado o han evolucionado y algunas otras se han dejado. Por ejemplo, muchos se pelean, bueno, a lo mejor, pues sí puede ser como una costumbre, aunque también va por la línea del deporte, por ejemplo, la parte de los toros, ¿no? Que se empezó a desarrollar por ciertos criterios, deporte, condiciones en ese momento, el gusto de la gente, estatus, moda, tendencia, y que ha prevalecido y que al día de hoy se ha buscado ir quitando o romper con ese hábito por el tema del maltrato animal, por el tema, sí, de lo que tiene que ver con principios morales, por consiguiente con la parte de lo que es la ética, con cuestión de valores y demás. Entonces, bueno, también ya se tocó este otro término o esta otra palabra que es muy importante dentro de lo que tiene que ver con la ética, dentro de lo que tiene que ver con la parte de la moral, que es la conducta. Entonces, esto de la conducta va a ser justamente ese
comportamiento o ese peculiar comportamiento de una persona, ¿no? Que se traduce exteriormente en una actividad o inactividad voluntaria. Este concepto es comprensivo de las formas en las cuales la conducta puede expresarse, acción u omisión. Es conveniente insistir en que la conducta consiste exclusivamente en una actividad o movimiento corporal, o bien en una inactividad, una abstención, un no hacer. O sea, el no hacer también puede ser una acción. Tanto el actuar como el omitir, el hacer como el no hacer, tienen una íntima conexión con un factor de carácter psíquico que se identifica con la voluntad de hacer, de ejecutar una acción o de no realizar la actividad esperada con una finalidad específica. Es decir, o sea, la conducta, o sea, si nos vamos exclusivamente a lo que se refiere, o sea, a la parte psicomotriz, bueno, pues es ese actuar, es esa actividad o inactividad completamente. Cuando aquí nos menciona, dentro de lo que es la parte psíquica, que pues más bien ya nos está hablando justamente porque sí, nosotros vamos